Hoy quiero comenzar haciéndoos una pregunta fácil y sencilla, o más bien una afirmación, en el sentido que hace aproximadamente 10 años o un poco más que estamos viviendo lo que algunos han denominado la época dorada de las series. Series de televisión, películas, incluso sagas de libros o de novelas. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es cuáles son los ingredientes para que estas series, películas, sagas triunfen? Que tenga audiencia? Aparte, bueno, en sí yo las he reducido de esta manera. Como podéis ver, he puesto una pequeña muestra de lo que han sido series, libros, sagas, que han hecho mucha caja, mucha taquilla y tiene muchos fieles. Sin ir más lejos, el otro fin de semana estuvimos viendo una exposición que hay libre de Star Wars. Nos gusta también ese mundillo, creo. Y los ingredientes para una buena historia tiene que haber un buen tema principal. Por ejemplo, la serie de Sherlock va encadenando un montón de sucesos con un personaje por detrás, en el que tenemos a dos investigadores, sería Sherlock Holmes y su ayudante John H. Watson. Y el malvado sería el James Moriarty. Pero bueno, esto es una pequeña muestra porque tenemos Juego de Tronos, tenemos libros de, por ejemplo, el de Arturo Pérez Reverte, Ken Follett. La forma que tienen de narrar esa historia, la forma de presentarte a esos personajes, son los que te van enganchando y te van introduciendo dentro de la novela o de la historia que quieren ofrecerte. Por un lado, tenemos que el villano es muy malo. Y normalmente en las películas el bueno suele ser guapo. O como dice la canción de Fito, el malo es muy malo y el bueno es realmente el guapo. También se necesita buenos actores, un buen equipo de reparto, buenos profesionales que están detrás de las cámaras, el montaje, iluminación, sonido, buscar sitios, lugares. Y a todo esto se le mezcla, se le echa una pizca de humor, un poco de amor, este amor que nos venden, que es una relación entre dos personas que se conocen y como que luego van a compartir el resto de sus vidas juntos, o que ya estaban y se han roto y se han vuelto a unir por un montón de sucesos, o quién sabe. Y por otro lado, esa música de fondo, acompañando a la película que la hace buena. Y esto viene a raíz de la historia que hemos estado contando durante estos meses atrás. Y la historia no es otra que la gran historia de la salvación. Hemos visto y hemos escuchado, y también algunos hemos estudiado, quién es Dios, la Trinidad, por qué Dios creó al hombre, por qué le puso en donde está y creó todo a su alrededor, qué hay de lo visible y de lo invisible, cuál fue la caída del hombre, cuál fue el plan de salvación de Dios para el hombre que se había perdido. ¿Qué fue la resurrección? ¿Qué es la muerte? ¿O cuál es el significado de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Quién es el personaje principal de toda la Biblia? Hemos visto que es Jesús. Y la historia que está contando el otro personaje principal, ¿sabéis quién es? Tú. Porque en toda buena historia hay una parte buena y la parte mala al que necesitamos ser salvados. Y en este caso, la gran historia de la salvación viene a presentarnos esto. Y la muerte del protagonista en este momento no es una muerte y una caída y una pérdida, sino que nos lleva a la gran victoria
y una victoria gloriosa, en el que no ha terminado en la cruz. Aquí el villano, ¿sabéis quién es? Es Satanás. Desde el principio ha ido en contra de lo que Dios decía. Y su caída también está reflejada en la Biblia. Si queréis, podéis abrirla en este momento y acompañarme. Vamos a leer dos pasajes. Uno está en Isaías 14 y en otro Jeremías 28. Isaías 14, del 12 al 21, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eras hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Jeremías también es un profeta que muestra la caída de Satanás. Jeremías 28, del 12 al 19. Bueno, pues se me ha traspapelado, perdonadme, pero viene también a decir la caída de Satanás. Esta caída representa que Satanás ha perdido en dos ocasiones. Una, cuando intentó usurpar el trono de Dios, y la otra en la cruz. Y aún así va a haber una tercera, que leemos en Apocalipsis. Ezequiel. Y la otra será en la segunda venida de Cristo. Bueno, perdonad que el otro pasaje está en Ezequiel. Entonces la pregunta, una de las dos preguntas que vamos a ver esta mañana es: ¿dónde está Cristo ahora? Hemos visto que ha muerto y ha resucitado. ¿Y a dónde ha ido? Efectivamente, está. La mayoría de las novelas, de las series, de las películas, terminan en un punto o finalizan con la historia de todos los personajes de forma correcta o bonita. Pero hay otras tantas historias que terminan y no sabemos muy bien qué es lo que le va a pasar a esos personajes. Nos dejan con la duda, con la incertidumbre. ¿Qué les ocurrirá? ¿Qué les pasará a ellos? Pues en la gran historia de la salvación no termina solo en la cruz, ni en la resurrección. El personaje principal toma una nueva posición. Y así podemos leerlo en uno de los salmos que escribió David, Salmo 110, del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara con tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En Marcos 16-19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos, como hemos leído esta mañana, o sea, al inicio de la reunión, del 1 al 4, voy a volver a leerlo, pero vamos a mostrar dónde está el Señor ahora mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Y un poquito más adelante, en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta nueva posición en la que Jesús se encuentra, que es sentado a la diestra de Dios el Padre, es una posición sublime, el lugar más elevado. Este lugar le ensalza con un poderío y una autoridad enorme. Si pensáis un poco y recordáis lo que hemos estudiado de niños en la escuela sobre los reyes, por ejemplo, en la historia de España tenemos un montón de reyes. Y esa imagen que tenemos de los reyes, en las que él está sentado en su trono, es quien gobierna todo el territorio, quien tiene la última palabra, quien decide lo que se hace y lo que se deja de hacer, con quién se pacta y con quién no. Pues para entrar en esa presencia se necesitaba de alguien que te diera el pase. Ese pase para presentarte tú delante del rey y pedirle o mostrarle tus necesidades o lo que querías ofrecerle. Necesitabas a alguien específico que te diera la oportunidad de presentarte delante del trono del rey. Y una vez que estabas ahí, ya le podías exponer todo lo que tú querías o aquello que necesitabas. Y si os dais cuenta, cuando hemos visitado, o si tenéis la oportunidad de hacerlo, porque aquí en Madrid tenemos varios palacios que merecen la pena visitarlo, cuando entréis en la sala de audiencias, en la que está el trono, fijaros, todo rezuma riquezas y poderío. Las sillas, los tapices, los adornos, las vasijas, las telas, los suelos, todo es poder. Con esta idea en la cabeza, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo es el trono de Dios? Gracias a la palabra de Dios podemos hacernos una idea. Yo he intentado buscar una ilustración para poder hacernos una idea y traerla aquí. Pero me he encontrado tantos dibujos de tantos artistas que difieren en algunos detalles que he preferido no traerlo. Por el sencillo hecho de que vamos a leerlo y vamos a imaginarnos nosotros cómo puede ser. Ahora mismo no lo vemos, ni lo sabemos, pero os aseguro que aquellos que han creído en Jesús y estén delante del trono de Dios podrán verlo con sus propios ojos. Así que si me acompañáis a Daniel, capítulo 7, del versículo 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El cual se sentó, y los libros fueron abiertos. En Apocalipsis, otro de los pasajes que nos muestra cómo es el trono de Dios y quién está al lado y qué es lo que hay, nos ayuda a vislumbrar cuál es ese sitio, dónde está sentado Cristo ahora. Apocalipsis 4, del 2 al 11. Y al instante, esto habla a Juan en la visión que Dios le da acerca del cielo. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nos continúa describiendo un poco más qué es lo que hay en esa sala de audiencias. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas de delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es asombroso la imagen tan nítida del lugar donde está Dios. Está sentado en su trono con todos estos seres vivientes. Todo el mundo le está sirviendo, todo el mundo le está adorando. Y esto rezuma poder, gloria y majestad. Todo lo tiene en sus manos, todo está delante de él, toda la creación, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Tiene a todos los reinos de la tierra, tiene el pasado, el presente y el futuro. Para él no hay cambios de tiempo, todo es un mismo instante. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, y sabe quiénes somos, cada uno de nosotros, y sabe cuál es nuestro nombre. Estar sentado a la diestra de Dios muestra que también ha recibido lo sumo, ha sido exaltado a lo máximo. Tiene, como hemos leído en el Salmo 110, a los enemigos en sus pies. Los ha derrotado. Ha derrotado a la muerte, ha derrotado al pecado y ha derrotado a Satanás. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en aquel que nosotros encontramos salvación, si creemos en él. Ha recibido todo el poder, toda la gloria y toda la honra. Está gobernando toda la creación desde antes de ser creada. Y es el sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros, quien nos permite
acercarnos al trono, quien nos da audiencia con el mismo Rey, creador de todo. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que podemos tener el consuelo y la esperanza que necesitamos y la fuerza necesaria para superar toda dificultad. Lo mismo que os comentaba antes, que se necesitaba un pase para tener audiencia con el rey, para exponer tus problemas, podríamos decir. En este caso, si nosotros hemos creído en Jesús, tenemos audiencia con el mismo Dios. Podemos acercarnos a Él, podemos darle gloria y honra, abrir nuestro corazón y mostrarle todas las dificultades, todas las necesidades que tenemos. Y os aseguro que Él os va a escuchar, porque ese pase es dado por Cristo. Es cierto que el peso de la vida nos lleva muchas veces a caer, a desfallecer, que el desánimo, la frustración, la desilusión o la amargura es un peso que se carga sobre nuestros hombros y muchas veces somos incapaces de continuar. Y si a eso le añadimos que vemos en redes sociales o en la televisión cómo es la vida del resto de las personas, sin ir más lejos, ayer cuando estábamos comiendo salió el tema de los influencers, que muestran solo lo que quieren que nosotros veamos. Y la forma de sacar la fotografía dista mucho de lo que pueda ser la realidad. Si yo cambio el ángulo, puedo que estar, como se decía ayer en la comida, en una playa paradisíaca, disfrutando del momento. Pero si abro el objetivo y saco el resto, no estoy más que en un lugar normal y corriente en el que he buscado el ángulo, la luz y todo. Y esta imagen nos lleva muchas veces a desanimarnos, diciendo, estas personas que no tienen a Cristo, que no lo han confesado como su Señor y Salvador, que no reconocen sus pecados, mira todo lo que tienen. Les va bien, prosperan, se casan, tienen hijos, tienen un buen coche, una buena casa, una buena posición social. Pero queridos hermanos, no nos engañemos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ellos? Filipenses 3:19. El fin de los malvados será la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria está en su vergüenza, que piensan en lo terrenal. Todas estas personas están constantemente pensando en este mundo. Y este mundo es efímero, tiene fecha de caducidad. No sabemos cuál es, pero os aseguro que la tiene. En Apocalipsis 21:8 dice, mas para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Veis cuán importante es esta visión de que nuestro Rey está sentado a la diestra del Dios glorioso, sigue trabajando, sigue obrando por nosotros y sigue cambiando vidas? David Bisgrove, uno de los autores del libro, dice, así que permite que el lugar en el que Jesús se encuentra ahora te dé esperanza y valor para confiar en Él y seguirle. Debemos de hacer el esfuerzo de recordarnos a nosotros mismos lo que dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vuelvo a repetir, está a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros. Aunque pequemos y caigamos, porque nuestro corazón tiende a hacer el mal, en 1 Juan 2:12 nos da esperanza. El que huyere del pecado
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no solo murió por los que estamos aquí o por los que nos puedan ver luego en las redes sociales, murió por todos. Es cierto que ahora mismo no le podemos ver con nuestros ojos, no le podemos tocar, y algunos ansiamos verle, hablar con Él, escuchar su voz, como me estáis escuchando a mí esta mañana. Pero no nos desanimemos, porque tenemos la certeza que Él está aquí ahora, que está con cada uno de nosotros. Él siente lo que nosotros sentimos, padece lo que nosotros padecemos y se alegra con lo que nosotros nos alegramos. Estar sentado a la diestra de Dios es la imagen de aquel que ha vencido el mundo, el pecado y la muerte. Es el eterno reflejo del poder y la gloria, siendo temor para quienes la aborrecen y amor para quienes le aman. La segunda pregunta de esta mañana, siendo conscientes de todo lo que acabamos de decir ahora y teniendo esa imagen en la cabeza, para un creyente que ha entregado su corazón a Dios, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. La resurrección de Cristo conlleva muchas implicaciones valiosas para nuestras vidas. Pero en esta mañana, para no hacer esto muy extensible, pues las voy a resumir en 3. Nos vindica, nos defiende, nos excusa de todo pecado que hayamos cometido. Carga sobre él el castigo que nosotros merecíamos. Es cierto que se habla mucho del amor de Dios, que Dios es bueno, Dios es amable, es cercano. Pero no nos engañemos, como algunos enseñan y tienen por costumbre. No es el típico abuelo bonachón que te va a perdonar todo. Porque su amor, su justicia, todo el resto de los dones que tiene están equilibrados. Ninguno es mayor que el otro. Y esto significa que la justicia de Dios también es aplicable. Quiere decir que si has pecado, debes de pagar. Si has cometido cualquier transgresión a la ley de Dios, debes de pagar. Lo mismo ocurre que cuando nosotros cometemos una transgresión a las normas de circulación y eres cazado por el radar. Tienes que pagar la multa. O aquellos que roban o matan tienen que pagar por lo que han hecho. Que muchas veces la justicia humana nos parece injusta, y lo es. Pero la justicia de Dios es justa en su medida. Y aborrece el pecado, aborrece todas las transgresiones y desobediencias que nosotros cometemos. Y la única forma de aplacar esa ira es con la sangre de Cristo derramada en la cruz. El pago y el precio por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque su amor es grande, no está reñido con nada, es justo y además nos ama tanto, tanto que ha dado su mayor tesoro para nosotros y es a su único Hijo. Porque no hay ninguna forma de acercarnos al trono de Dios si no es por Jesús. Puedes pasarte toda la vida haciendo buenas obras o creyendo que las estás haciendo. Pero cuando pasemos de esta vida a la siguiente, porque nuestra historia no acaba aquí,
continúa. Nos vamos a enfrentar con el juicio de Dios. Y el único intercesor y el único abogado que tenemos en el cielo es Jesús. Pero dice bien claro, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has confesado como Señor y Salvador, no vas a tener entrada en la vida eterna. Y como decía, la única manera de cumplir esta demanda fue con la sangre de Cristo, cumpliendo así la redención por nosotros. Y el Dios el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección y por extensión a nosotros. El segundo punto de qué significa la resurrección para nosotros tiene que ver con la regeneración de nuestras vidas. Tito lo dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O en Juan, respondió Jesús a los que les estaban oyendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y al final, que nos muestra, al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos muestra un poco esa visión futura. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es nuestro abogado, quien nos da un cuerpo nuevo, unas vestiduras blancas, nos permite acercarnos a Dios el Padre, que está sentado en su trono, y nos da vida eterna. Sabemos qué es lo que ha pasado en el pasado, la historia de Israel, cómo Dios está obrando desde la creación del mundo, qué es lo que está ocurriendo ahora con nosotros y qué es lo que va a ocurrir. Y después de la segunda venida, como una gran historia, como una buena historia, nos deja con la duda y con las ganas de saber qué es lo que va a pasar. Y esa única manera de saber qué es lo que va a pasar es con esto, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Otros piensan que al final de nuestras vidas, nuestros cuerpos desaparecerán en la tierra, quedando un espíritu etéreo, sin conexión ninguna a ningún cuerpo. Pero como acabamos de leer, no es cierto. Tendremos un cuerpo celestial, limpio y puro, sin mancha y sin pecado. Un cuerpo regenerado. Y también, el tercer punto, la tercera implicación que lleva para nosotros en nuestras vidas, la resurrección de Cristo, es la resurrección del día final. Esto significa que así como el Dios el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección, Cristo nos vindicará con cuerpos resucitados al final de los tiempos. Y este final de los tiempos, en esta era, es con la segunda venida de Cristo. Nuestro futuro está escrito en el cielo. Nuestros nombres están escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida. Y nuestra eternidad, en parte es una incógnita, pero sabemos que vamos a estar con el Dios Creador Todopoderoso. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía previsto la solución para la salvación del ser humano. Y no solo se ha quedado ahí, ha dado vistas o una ventana por la cual podemos ver que no fuimos creados para nacer, crecer, reproducirte y morir, sino para estar eternamente con Él. David Martin Lloyd-Jones dice: cuando al principio Dios puso a Adán en el paraíso, Adán cayó y todo cayó con él. Pero los hombres y las mujeres han sido diseñados para vivir en un cuerpo,
y vivirán en un cuerpo glorificado, en un mundo glorificado, y Dios estará con ellos. De niño en la escuela teníamos como tareas leer a varios autores. Y anoche pensando, había un libro que me llamaba mucho la atención siempre que lo leía, porque al final de cada pasaje en el que se contaba o transcurría la historia, tenías en la parte de abajo dos opciones. Si quieres que pase esto, vete a la página tal. Si quieres que ocurra esto, vete a esta otra página. Con lo cual, te daba a ti, como lector, continuar la historia como tú quisieras. En esta gran historia de la salvación, nosotros también tenemos esa oportunidad o esa opción de elegir. Y en esta las resumo en dos partes, como dice la Biblia. O creer y continuar, o no creer y también vas a continuar. Pero el camino es totalmente contrario al primero. No hay mejor historia que una historia real, que una película, a mí por lo menos me gustan, basadas en hechos reales. Porque cuentan la historia de alguien que le ocurrió una cosa e hizo una grandiosidad o lo que fuera. Te puede gustar más tu vida o te puede gustar menos, pero es tu vida, es tu historia, en la que el único que decides eres tú. El protagonista de la Biblia en esta gran historia de la salvación es Jesús, pero el otro, que no se os olvide, somos cada uno de nosotros. Eres tan importante que Dios manda a su Hijo para salvarte a ti, para buscarte y llevarte con Él a su reino. El villano, como hemos leído, ha sido derrotado, y aunque no cesa en su empeño día y noche machacarnos, en querer destruirnos, tener por seguro que ya ha sido derrotado al menos 2 veces y le queda una tercera. Y si no quieres perecer juntamente con el villano, piensa, analiza tu vida, examina, porque los dos ingredientes principales son creer en Jesús con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, confesarle todos tus pecados, aun aquellos que son muy oscuros y están muy dentro, confiésaselos. Porque como hemos visto, Dios está sentado en su trono, y estás delante de Él y te conoce muy, muy bien. Y esos pecados que intentas ocultar, Él lo sabe. Le podemos mentir, pero no le podemos engañar. Ahora mismo, Jesús, como hemos visto, está sentado a la derecha de Dios el Padre, el Rey sublime de toda la creación. Tiene un nombre sobre todo nombre, un poder que es inigualable. Todo está delante de Él, ahora y siempre. Te ha dado audiencia con el mismo Dios creador. Te vestirá de vestiduras blancas, limpias y puras para estar delante de Él. Y lo mejor de todo, te ha llamado hijo suyo. Si crees que toda esta historia ha terminado, como he dicho, no es cierto. Continúa. Y como muchas veces en muchos capítulos o en muchas películas, to be continued, continuará. No se cierra totalmente en la cruz y en la resurrección, ni tampoco te deja con la incertidumbre cómo podría continuar, imaginándote tú cuál podría ser. No. Simplemente te ha mostrado cómo es la historia, cómo es tu vida y qué es lo que va a esperarte si tú crees en Él. Tanto si crees como si no,
llegará el día en que estemos delante del trono de Dios y el juez, como hemos leído, está sentado y te juzgará. Si crees que tus obras son buenas, déjame decirte que en el libro de Apocalipsis lo dice bien claro. Aquellos que creen que sus obras son buenas serán examinadas. ¿Y sabéis lo que dice? Que ni uno solo ha sido bueno. Y serán condenados por toda la eternidad. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde Dios tiene su trono, y deja de poner las miradas en los influencers de nuestro tiempo o en las cosas de este mundo, creyendo que tú puedes llegar a ser como ellos y a mejorar. No. Yo soy Padre Todopoderoso, Rey sublime que está sentado en el trono de gloria. Te damos gracias por la gran historia de la salvación, por mostrarte un Dios cercano y sincero, que nos permites estar en tu presencia, por medio del sacrificio y pago en la cruz de tu Hijo nuestro Señor Jesús. En este momento te entrego mi vida en tus manos y te doy mi corazón. Te pido que perdones todas mis transgresiones, incluidas las que están muy ocultas en lo profundo de mi ser. Quiero estar a cuenta contigo y mi deseo es estar toda la eternidad a tu lado. Me entrego a ti en cuerpo y alma para que sigas haciendo de mí una gran historia y que todas las personas que me acompañan en ella sean testigos de tu gloria, tu poder y tu amor. Te pido por todas aquellas personas que aún no te conocen, que les quebrantes el corazón, rompas toda cadena de Satanás, les traigas a sus vidas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, con el fin de escribir sus nombres en el libro de la vida, y puedan estar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pedimos, Dios Altísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.